Pues señoras y señores, para mí es un verdadero privilegio, un honor tener la posibilidad de darle la bienvenida a todos mis compañeros, colegas, periodistas de toda Latinoamérica que en este momento se están sumando a este evento de prensa virtual, en el cual pues, vamos a conmemorar el episodio 500 que se estrena hoy, 15 de febrero, a través de Universal TV. A nombre de ellos, a nombre mío también, les doy la más cordial bienvenida, esperando que disfruten esta conversación que tengo el privilegio de realizar a su nombre, a nombre de todos ustedes, con este extraordinario director, guionista, productor, montajista, dice él, que es Juan José Campanella. Ustedes lo saben muy bien, ganador del Oscar dentro de la categoría Mejor Película Extranjera en el 2010, por esa belleza de película que es El secreto de tus ojos, que me imagino esta serie mucho le debió de haber dado a Juan José para realizar ese trabajo de esa película y más, pero de eso vamos a hablar, por supuesto, más adelante. Más adelante también me voy a callar y les voy a dar paso a ustedes para que tengan la oportunidad de realizarle algunas preguntas a Juan José con motivo de este episodio número 500, que sin duda alguna pues marcará un momento televisivo de colección. Es un hecho icónico en la televisión. Estamos hablando de La Ley y el Orden, Unidad de Víctimas Especiales, que es la serie pues más longeva en la historia de la televisión. Nada más 23 temporadas, 23 años. Así es que pues nada me queda más que agradecerle a Universal TV. Y querido Juan José, qué gusto verte de nuevo y tener la oportunidad de conversar contigo acerca de este episodio 500 de La Ley y el Orden. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien. Muchas gracias a vos, Javier. Muchas gracias a todos los que están con nosotros hoy. Y bueno, te estaba diciendo justamente antes de empezar que me encanta hablar de esta serie porque es una serie en la que trabajo desde la segunda temporada. Fue la primera serie que me dio la oportunidad de filmar en el prime time, y es como familia, además de ser es mucho más que un trabajo. Oye, ¿cómo llegó a ti la serie? ¿O cómo llegaste tú a ella? No sé el orden. Yo era director en Nueva York en ese momento, de más de televisión independiente, de algunos programas, un par de ellos icónicos de Comedy Central, y la segunda asistente de dirección que yo tenía en esos programas consiguió el trabajo en La Ley y el Orden, en SVU, que se filmaba en New Jersey, apenas cruzando el río, y parece que demoraba mucho en filmar. Entonces ella le dijo al jefe de directores, que era Ted Kotcheff. Ted Kotcheff es el director de First Blood, Rambo 1, y otras grandes películas, un gran director, que me tenía que llamar a mí, que ella había trabajado, que yo iba a resolver bien la serie, etcétera, etcétera, varias cosas. Me encontré con Ted y ahí me dieron la oportunidad, porque realmente estaban con problemas. Y bueno, y la verdad que mi primer capítulo, que fue el 4 de la segunda temporada, un capítulo que se llama Baby Killer, a mí me encantó. Yo estaba en ese momento muy encasillado en comedia. Después de La Ley y el Orden me encasillaron en drama, ¿viste? O sea que esto pasa así siempre, y me vino bárbaro, pero más que nada encontrarme con el equipo. Yo te digo que es un equipo que muchos de ellos, mi asistente de dirección ahora es el productor, Mariska, Chris Meloni, yo estaba muy nervioso, y me hicieron sentir en casa a los 10 minutos de empezar, y bueno, es una sensación que sigue hasta hoy, 22 años después. Comedia, drama, ya hiciste. ¿Qué te falta? Ciencia ficción, que te encasillen un poquito ahí, ¿se te antojaría hacer algo? Hice ciencia ficción. Lo único que me falta es musical, en eso ando. ¿Estás trabajando en algo así? ¿En serio? Estamos en eso, sí, pero... Si nos da tiempo vamos a hablar de algo, porque sé que es un capítulo importante para ti, Dale. En tu vida y lo personal, pero yo quisiera iniciar esta charla de manera muy sencilla, preguntándote a ti como director, y sabiendo la estrecha relación que tienes con la serie, pues ¿cuál crees que sea el éxito de La Ley y el Orden? 23 años. Se dice fácil, Juan José, pero en la televisión lograr la atención del público durante 23 años es algo verdaderamente histórico.
No, bueno, único. La única serie creo que que llevó más tiempo en el aire, creo que no sé si sigue estando, es Los Simpson, pero es una serie animada en No. donde los actores no envejecen. Y esta es ha superado a La Ley del Revólver, ¿te acordás? Gunsmoke, que era la que tenía, que a su vez había sido superada por La Ley y el Orden original, y bueno, esta superó a todas, y sigue. Qué bien. Sí, mira, yo creo que es una serie que ha ido evolucionando, es una serie que además al tratar de temas que tienen que ver con la sociedad y especialmente en un rubro tan importante y tan central a los cambios de este siglo como la relación de género, los crímenes de género, etcétera, etcétera, ha cambiado su encare muchísimo, lo que la hace cada vez más interesante. Es una serie que empezó con la fórmula clásica, se llama procedural en inglés, que es el policial de procedimiento, ¿no? Empezamos encontrando un cadáver y bueno, y hay que encontrar quién fue el asesino. Empezó con eso durante años y se fue moviendo a medida de que fueron cambiando toda esta temática y las relaciones de género y todo esto en la sociedad, fue cambiando a lo que es ahora, que es más, tiene por supuesto todavía ese elemento porque nuestros personajes son policías, pero es más los resultados del crimen, las repercusiones de un crimen, más de quién lo hizo. De hecho, en el capítulo 500, el gran debate es si hay delito o no hay delito. O sea, que ya no es, y no hay ningún muerto. O sea, o sea que hay un cambio muy importante. Además, por supuesto, de que, bueno, que Marischka fue evolucionando como personaje, mejor dicho, Benson fue evolucionando como personaje, el hecho de que Marischka es una presencia absolutamente empática en pantalla, que ella logró ser querida. Hay mucha gente que quiere mucho a ese personaje y que se identifica muchísimo con ella. También eso hubo una gran evolución de los personajes ascéticos, los policías que no tenían vida propia de las primeras temporadas, pasa a ser una persona, deja de ser un personaje y empieza a ser una persona. Así que bueno, y por supuesto mucho trabajo en los guiones, en buscar siempre maneras nuevas de encontrar temas polémicos, y bueno, todas esas cosas hacen que sea una Especial. gran serie, Así es. especial. Oye, ¿qué responsabilidades se tiene como director invitado? Para ti, ¿cuál fue el mayor reto de dirigir el capítulo 500, ¿no? El mayor reto, bueno, es lo que está pasando acá, pasaba en filmaciones, todos los ojos estaban puestos en el capítulo 500 porque era un hito, obviamente. Pongo el dato, solamente 2 series habían pasado el capítulo 500, que era justamente La Ley del Revólver y Lassie, pero en una época, algunos de mi edad se deben acordar de No, Lassie, en una no, yo me serie, acuerdo, perfecto. bueno, una Tuve una serie perra que se llamaba Lassie, de hecho. Claro, bueno, viste, la serie era una serie de media hora que en una época en que se hacían 40 capítulos por año. Así que, bueno, es verdaderamente un hito. Y bueno, todo el mundo estaba muy pendiente. Tenía que ser especial, tenía que ser polémico, tenía que involucrar a Benson de una manera muy personal. De hecho, el caso es sobre ella. Y bueno, ¿Qué hay? por suerte, mira, somos todos, como te decía, hay una gran confianza con los showrunners, con los autores, con Marischka, por supuesto. Aidan Quinn, que fue una gema, para mí, bueno, un gran actor de cuando yo empecé en el cine de los años 80 y es un genio, está bárbaro, en un papel muy difícil, muy complejo. Así que bueno, no, la verdad que fue un placer. Una vez que empezamos a filmar, nos fuimos relajando. Oye, sí, he tenido la oportunidad, por fortuna, de conversar con varios colegas tuyos y muchos me dicen que siempre hacen lo posible por dejar un sello muy personal en sus producciones, sobre todo en la dirección. Sobre todo cuando el director es
en mi caso mexicano o latino, y participa en una producción norteamericana. Siempre hay algo que dejan, un sello, una huella personal dentro de la producción. En este sentido te pregunto, ¿tú hiciste esto en este capítulo 500? ¿Hay un sello latino, algún detalle, algún mensaje, algo, un guiño? ¿Pusiste Mirá, algo en este capítulo vos 500 sabés, tuyo? vos sabés que al no ser el guionista, si bien gran parte de nuestra buena relación de los directores en este programa en particular con los guionistas es que escuchan mucho los comentarios del director en cuanto al guión, eh, uno puede accionar sobre los momentos, ¿entendés? Es como el director de orquesta. No le vas a cambiar la novena sinfonía a Beethoven, pero podés hacer que los violines suenen más altos, puede ser que sea un poquito más rápido, un poquito más lento, y las relaciones entre los distintos instrumentos sean distintas. Generalmente, y yo es una cosa que tomo como un halago, me llaman en La Ley y el Orden para capítulos que son importantes desde la actuación. Hice el capítulo del retorno de Chris Meloni, el capítulo 500, es decir, capítulos, ¿viste? Es una serie en donde es muy posible, además por la dinámica de la televisión, que es rápida, es muy posible perderse en solamente mostrar lo que está pasando. Entiendo. ¿Entendés? La famosa cosa, qué bien que cuenta. Y yo me parece que contar bien es el mínimo indispensable de un director, y es importante encontrar las maneras en que se pueda hacer que la audiencia, además de enterarse de qué va la historia, sienta lo que sienten los personajes. Y para eso, bueno, es trabajo con los actores, es pausas, es tonos, es cómo encarás la cámara, qué mostrás, qué no mostrás, ¿viste? Son todas esas diferencias. Ahora, no te sabría decir si son latinas o, o individuales. La verdad que no sé, porque yo soy latino, argentino y latino, descendiente de italianos y españoles, o sea, latino por todos lados, y bueno, no sé si viene con la persona, con la genética, con el contexto, con la ciudad, con el país, con la región, o con qué. Pero bueno, para eso me llaman. Hay una escena, exactamente una escena de Benson muy inusual, que es ella sola en la casa, y que es muy inusual en la serie y que tuvimos mucho placer en filmarla, y Mariska, creo que por esa fue que especialmente pidió que la dirigiera yo. Oye, esto es cierto, ella fue la que realizó la petición, ¿no? Junto con D-Walk también, de ¿Viste? que estuvieras en este capítulo 500, ¿no? Generalmente, cuando dirigís una serie, se maneja con tanta anticipación que no se sabe qué capítulo te va a tocar. Es decir, no se sabe, o sea, te llaman, ponele, en marzo para dirigir un capítulo, se va armando la temporada siguiente, ¿viste? Con los directores, y te toca en octubre, y ni los autores saben de qué se va a tratar el capítulo. Pero hay capítulos que son mojones, que son íconos, que se planean con mucho tiempo, como como insisto, el retorno de Chris Meloni, el primer capítulo después de la cuarentena, lo filmé yo, viste que ahí tenía muchos desafíos de cómo íbamos a filmar, cómo iban a ser los protocolos, viste, entonces queríamos que fueran todos amigos los que están ahí adentro, los que estaban ahí adentro, y bueno, hay veces que sí se puede planear un director específicamente para ese capítulo. Hay otras veces que no. Oye, ¿qué te ha dado esta serie como director, Juan José? Muchísimo, muchísimo. No solamente unas horas de vuelo tremendas, porque de poder pensar, fríamente y resolver. Vos sabés que la gran parte de la dirección de cine y de televisión es resolver problemas. Uno va con todos los planes hechos, en esto somos iguales todos, y después llegás y no anda la cámara. Y ahí es donde se diferencian los directores. Ahí es donde se diferencia un director con experiencia y uno sin. ¿Viste? Porque en casa el plan, los dibujitos, la lista de tomas, todos tenemos tiempo. Pero me dio eso, me dio esa facilidad de pensar bajo presión. Me dio también la primera posibilidad de trabajar en un género que para mí era muy querido, que era el policial. Y como vos dijiste al principio de esta charla, yo tenía unos 8 capítulos arriba cuando hice El secreto de sus ojos,
Y me enseñó muchísimo. Muchísimo también en lo que queríamos hacer, porque la serie tenía un formato bastante férreo en ese momento, y con los autores siempre fantaseábamos a cómo me gustaría que acá se asustaran, por ejemplo. ¿Viste? Entonces toda esa lista, cosa que no podían, nuestros detectives no se asustaban en esa época. Entonces, bueno, fui haciendo toda una lista de cosas que me gustaría poner y bueno, las volqué en El secreto de sus ojos. Pero bueno, infinidad de cosas, infinidad de cosas. Una seguridad, un aplomo en el set envidiable, y sobre todo esto no hubiera ocurrido si no fuera un lugar realmente tan placentero para trabajar. Además, en aquella época, cuando La Ley y el Orden surgió, las series se hacían extremadamente de manera cinematográfica, ¿no? O sea, era diferente como se hacían las series. No se hacía una serie o una producción para la televisión. No sé si esté siendo claro, y ofrezco una disculpa por esto. Sí, pero Pero el proceso era muy cinematográfico, Juan José. Empezaba Así la es. transición. Ahora eso fue aumentando, ¿no? Cada vez más. Pero sí, empezaba la transición de los programas de televisión. Si vos ves, no sé, un capítulo de Starsky Hutch o Columbo de los años 70, ellos están hablando 4 minutos, cámara acá, se mueve, los acompaña a ellos, zoom hacia afuera, los acompaña adentro, zoom de nuevo, ¿viste? Eso no, ahora, bueno, a la tarde ya vienen a avisarte, mira, mañana no vengas, porque todo esto lo tenemos que filmar de nuevo. Y ahí empezó la gran transición, yo te digo, a fines de los 90 y principios del 2000 empezó la gran transición del estilo de televisión, con series, sí, como La Ley y el Orden, pero otras que había en esa época también, ¿no? Los Expedientes X, creo, si no me equivoco. Bueno, es decir, se empieza a tomar más tiempo, por eso todo está relacionado, por eso estaban teniendo días de filmación que eran imposibles y que terminaba el sábado al mediodía, terminaba la semana. Y bueno, y ahí empiezan algunos directores de la vieja escuela, les cuesta mucho esa transición, Sí. y bueno, y empezamos los que éramos jóvenes en ese momento Seguimos. a entrar. Somos. Estamos chavos, Juan José, todavía. Exacto, sí, 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 sí. Oye, ¿qué te parece este asunto del streaming, ya que estamos hablando de esto? ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que es 1000 pasos adelante para la televisión. Realmente yo le doy la bienvenida, todavía está en plena ebullición. Bueno, gran parte, te digo, nosotros hablamos qué cambió en la serie, y yo te decía el hecho de que ahora los personajes tienen una historia personal, ¿no? Y tienen una continuidad en sus relaciones. Eso es gracias también al streaming, porque antes el diseño de la serie era, los capítulos tenían que ser absolutamente autocontenidos, porque por ahí la teoría era, yo estoy una noche en un hotel, prendo la tele y me quiero ver un Ley y Orden que empiece y termine. En cambio ahora, gracias al streaming, yo estoy en un hotel o estoy donde sea, me meto en mi servicio de streaming y los veo en orden, cuando quiero. Así que eso permitió también un cambio en los guiones y en el estilo. Pero además esto de acercar la televisión de la manera de consumir televisión a la manera que uno consume libros, me parece que es buenísimo. Veo que está Catalina de Lugi ahí, acá con nosotros, y ella sabe de lo que hemos sufrido muchos los que hacemos televisión, que trabajamos 6 meses para generar un programa interesante, sale al aire y en el otro canal te ponen El casamiento de tal o la película de Spielberg, y los 6 meses moriste, se acabó el trabajo ahí. En cambio eso ya con el streaming, chao. Ahora ya ese vivo o muero la noche del estreno se terminó. Así que tanto para los realizadores como para el espectador creo que es un gran avance, y me da la impresión que va a seguir avanzando, que va a seguir evolucionando, que la experiencia similar a la lectura de un libro va a seguir, se va a ir yendo más en esa dirección, porque ahora como está funcionando el streaming,
es como si uno le pagara mensualmente a una editorial y pudiera ver solamente los libros de esa editorial. Y me da la impresión que falta todavía el próximo paso, que es que yo pueda comprar el libro que quiera, no importa de qué editorial sea. Así es, así es. Y no, ni José, me metí con lo que hizo con el cine, porque ahí sí que es mi otro costado y ahí sufro como loco. Sufro como oye, loco. Así que hablemos de lo bueno del streaming. oye, pero en ese sentido, hablando un poco del cine, ¿crees que en unos años el cine vaya a desaparecer en su concepción actual? No, en cuanto a la concepción de lo que era cuando yo me metí a estudiar cine y lo que despertó mi pasión, y eso ya desapareció. Ya desapareció. O sea, podemos seguir negándolo, pero en algún momento tenemos que aceptar la muerte del ser querido. Ya desapareció. El material interesante se fue a la televisión. La gente en su trabajo habla de las series, no habla de películas. La cuarentena aceleró esto de una manera tremenda. No sé si habrá una reacción cuando realmente ya no haya peligros y volveremos. Yo voy al cine, yo veo las películas en el cine, las que quiero ver. Si no la quiero ver, no la veo ni en televisión. No entiendo eso de que hay películas para ver en el cine y otra esta no, la veo para la televisión. Yo, si la quiero ver, la veo en el cine, y si no, no la veo en ningún lado. Pero veremos lo que pasa, pero me parece que sí, que estamos frente a un cambio muy, muy grande, que la gente se está aislando, que esa experiencia comunitaria que todos amábamos del cine. Yo voy al cine desde que se abrió en Estados Unidos el cine, después de la cuarentena, quiero decir, que creo que fue al final del 20. Al final del 20. Me acuerdo que la de Tom Hanks, Las Noticias del Mundo, fue la primera película que volví a ver en cine. Eh, somos cinco en el cine. Y aunque vaya el fin de semana de estreno de una película. Así que no sé qué irá a pasar. Bien. Oye, ¿y el teatro? ¿Qué hay con el teatro? Ahí no les queda otro remedio que venir. Esto es, ahí no hay streaming, no hay nada, es como el turismo. Si vos querés conocer París, tenés que ir a París. Y esto va a ser igual ahora, en el año 3000, y era en el año 600. Así que sí, yo el teatro un poco lo descubrí. En realidad en el año 82 escribí mi primera obra de teatro con Fernando Castells. En el año 85 hicimos otra, y después ya de ahí en más me dediqué al cine y la tele toda la vida, y en el 2013 volví al teatro después de hacer Metegol, que fue una película de animación que fueron 4 años de tecnología, computadoras y computadoras y computadoras y computadoras, y yo dije, no, ahora quiero hacer algo con actores y texto, y si hay que mover algo, hay que poner una soga y una polea y moverlo a mano. Entonces así hicimos nuestra primera obra, Parque Les Ama, y fue un éxito, por suerte, y me encantó, y después hicimos ¿Qué hacemos con Walter?, que es como una reunión de consorcio, y también fue otro éxito, y ahora estamos construyendo un teatro en Buenos Aires de 705 localidades, bastante grande, y veremos. Ahí es mi protección contra las nuevas tecnologías de comunicación. Ahí van a tener que venir sí o sí. Oye, pues antes de darle paso a Sí, mi... sí hacemos algo interesante, por supuesto, esperemos que vengan. Eso no me cabe la menor duda, Juan José. Oye, antes de darle paso a mis compañeros periodistas que deben estar ansiosos de poderte hacer una pregunta de manera directa, ¿nos podrías, sé que vienen muchas sorpresas en este capítulo 500, muchos regresos también, Sí, cosas inesperadas. ¿Nos podrías hablar un poquito de, sin spoilear nada, por supuesto, Juan José, pero hablarnos un poquito de lo especial de este capítulo 500? bueno, sí, hay bastantes regresos, sí. Pero ¿cómo hago sin spoilear nada? Ah, no, No, bueno, mira, lo que pasa es que, viste, uno se cuida un montón para no spoilear nada, y después sale el aviso en todas las redes y te spoilean todo. Pero dejemos que sean ellos los culpables. Sí, pero vuelve el teniente Craig. Mira, puedo es, decir que cuando filmamos esa escena hubo muchas lágrimas. La verdad que nos emocionamos, No se habían visto hacía mucho tiempo, y hubo mucha emoción. Dan Florek, que es el actor, era uno de los tipos
más macanudo, es uno de los actores más graciosos con los que yo trabajé en mi vida. Era un tipo que, vos sabés que cometo acá una infidencia, en La Ley y el Orden, justamente como trata de temas tan oscuros, en el set hay mucho humor, antes, ahora no tan, ahora la gente se cuida un poco, pero, pero en esa época había mucho humor negro, muchísimo. Calculo yo, como trabajar en una sala de terapia intensiva. Eh, y Dan era realmente una persona sumamente graciosa. A mí me hacía reír a carcajadas, a veces a que no podía parar. Y bueno, fue una gran emoción encontrarme con él. Ve con Nick Amaro. Y hay otros retornos. Como, claro, exacto, también. Este, sí, él tiene una participación más grande. Sí, 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 mucho más grande. Ujú. Eso no es spoiler porque aparece rapidito en la serie. Sí, sí, sí. ¿Y alguna vez quisiste ser actor, Juan José? Todos los días, pero como el director me dice, no, vos no te casteo ni loco. Así Nunca, que no sería. me hubiese encantado ver por lo menos un cameo del director en este episodio 500. Bueno, no. No creo. ¿Quién te hubiera dirigido en el episodio 500? Imagínate nada más. ¿Quién crees que te hubiese podido dirigir si hubieses hecho un cameo en este episodio? Bueno, ahí en la Ley y el Orden seguiría seguramente Norberto Barba, que es el director productor y es el que, además de dirigir varios capítulos, es el que nos cuida a todos. Ok. En dos palabras, ¿cómo definirías la dirección actoral, Juan José? Eh, bueno, antes que nada hay que hacer que el actor se sienta cómodo y confiado, porque la verdad que el trabajo del actor es un trabajo sin red y que muchas veces muchas veces los actores se cuidan, ¿viste? De no caerse, y es cuando queda una actuación para mí un poquito fría, sostenida, contenida, y se cuidan porque no tienen confianza. Se cuidan porque dicen, si me mando, ¿quién me cuida? A ver si quedo ridículo. ¿Viste? El actor permanentemente, y con razón, tiene miedo al ridículo. Es el que más se expone. Y entonces, en ese sentido, creo que la primer tarea es que te tiene que tener confianza. Cuando vos decís está bien, o un poquito más, o un poquito menos, tiene que tener confianza. Bien. Los peores problemas es cuando el director y el actor, cuando el actor no le tiene confianza al director. Entonces, en dos palabras, sería confianza recíproca. Confianza recíproca, total. Sí, 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 sí. Muy bien. Pues bueno, a reserva de lo que piensen mis amigos de Universal TV, yo estoy ansioso también por escuchar las preguntas de mis compañeros periodistas que ya están listos. Nuevamente les doy las gracias por estar enlazados con nosotros en este evento tan especial conmemorando el capítulo 500 de La Ley y el Orden, que hoy se estrena de manera espectacular en toda Latinoamérica. Así es que, pues bueno, yo le cedo la palabra a mis amigos de Universal TV para que pues les otorgue la palabra a ustedes y puedan conversar como yo lo he hecho por fortuna enorme con Juan José Campanella. Te mando un abrazo, Juan José, felicidades. Un Y abrazo, querido. regreso para cerrar esta dinámica de preguntas y Un abrazo, respuestas. Javier. Muchísimas Muchas gracias gracias. por todo. Millón de gracias, Javier. Vamos a dar paso a la primera pregunta. Empezamos por revista aquí en México. Eduardo Segura, adelante tu primera pregunta. Mil gracias, Eduardo Gutiérrez de la revista Quién, Juan José. Haciendo un poco eco de esto que decías hace un minuto, de lo importante que es tener una confianza con tus actores, me gustaría si nos pudieras compartir un poco ese momento icónico, ese quebrar y ese alcanzar la confianza con Mariska, por ejemplo, con Christopher. Sé que pueden ser uno en un millón, pero si pudieras elegir uno que te llevó a tener esta confianza con ellos dos y crear esta magia que es sin lugar a dudas La Ley y el Orden que ha conquistado a tantos, ¿cuál sería? Mira, yo recuerdo un momento del primer capítulo que hice con Chris, con Chris Meloni, que Mariska estaba ahí, y fue algo que nos unió mucho. El primer capítulo que yo hice, que llamaba Baby Killer, como te digo, se trataba de un chiquito de 8 o 9 años, que era acusado de haber matado a una compañera de colegio. Y esa escena que voy a mencionar, era una escena en la que Chris Meloni
interrogaba al chico, era el primer interrogatorio. La pueden ver, está en Estados Unidos, está en Hulu, no sé dónde estará, en qué servicio estará en Latinoamérica. Y el chico, bueno, como sucede muchas veces con los chicos, se estaba automatizando mucho su actuación y sus respuestas. Entonces lo llevé a Chris aparte y le hice como una lista de preguntas distintas que tenía que hacerle al chico, como desarmarlo, siempre en personaje, seguirle, llevarle la razón, y al chico le dije, no le contestes nada, trata todo lo posible de negarte a contestarle. Pero no callándote, sino haciendo evasivas. El chico era muy inteligente, por supuesto, por eso lo elegimos, y eso, mucho de eso quedó como una improvisación, y era la primera vez que hacían una improvisación en La Ley y el Orden, y Chris lo tomó como un ejercicio actoral buenísimo, que le encantó, le gusta mucho, y les gusta mucho a ellos, para sacarlos de esa rutina, generar juegos, cosas imprevistas, complicidad con otros actores para que den un impulso distinto al ensayado. Están todos muy en eso, y creo que ese día fue el día que realmente hicimos clic. Ya está. Buenísimo. Millón de gracias, Juan José. Continuamos. ¿Podremos setearlo de manera tal que vea a la persona que está hablando? Si lo pongo en galería. Claro. Lo voy a poner en galería. Acá está, listo, ya está. Buenísimo, espectacular. Continuamos con Enrique Solórzano, Time Out México. Adelante. Okay. Hola, hola, un placer estar platicando contigo. Y bueno, esta serie, que aparte de que ya tiene mucho tiempo durando, en Estados Unidos conocen muy bien la manera, el lenguaje de las series de televisión, y en Latinoamérica tenemos un par de años, de hecho tú ya incursionaste, que se está haciendo series y este formato y conociendo el lenguaje, descubriendo el lenguaje. ¿Qué es lo que tú has visto del crecimiento en el lenguaje de series de televisión en Latinoamérica, y qué puede ayudar esta serie a que se comprenda más rápido, que se llegue ahí? Bueno, sí, obviamente la televisión de Latinoamérica ha crecido en calidad muchísimo, se ha ido alejando de la tira hacia el unitario, hacia el formato del unitario, aunque ya había muchos ejemplos, siempre los hubo, pero en el formato de producción se ha acercado más a lo que siempre fue nuestro cine. Nuestro cine y la televisión americana se trabaja de la misma manera. Pero en la televisión nuestra era un esquema distinto. Y ahora se están armando los equipos desde esa manera. Los directores, que siempre hubo muy buenos, pero se les está dando más tiempo, entonces pasan de... La frase antes es: llamalo a tal director que resuelve. Y resolver quiere decir que filmaba 40 páginas en un día. ¿Cómo? No importa. No importaba. Algunos bien, otros no tan bien, y a veces necesariamente no bien, porque tenías que llevarlo. Pero eso era resolver. Ahora se empiezan a sincerar los planes de producción, a saber lo que se necesita, también en presupuesto, y bueno, y la calidad de las series latinoamericanas es excelente, y ustedes pueden ver bueno, los Emmys internacionales o los premios platino, qué sé yo, muchas cosas de las que hay. Y yo creo, bueno, que la Ley y el Orden, no sé qué influencia puede tener, porque cada realizador propio tiene sus propias influencias. Pero obviamente es una serie que ha marcado mucho, pero además tampoco te podría decir que tiene un estilo. Una de las grandes, de los valores de la serie es que fue cambiando su estilo narrativo y su estilo visual a lo largo de los años, mucho. Entonces no es que haya sido como una influencia así, la vamos a filmar estilo Ley y el Orden, ¿viste? No, creo que eso no es la influencia de la serie en ese sentido. Ok, gracias. Buenísimo. Millón de gracias, Enrique. Continuamos con el colombiano, Claudia Arango. Tu primera pregunta, adelante. Claro que sí, Juan José, muy buenas tardes desde Colombia. ¿Cómo estás? Un gusto, ¿Qué tal, Claudia? un gusto conversar con usted. Mi pregunta tiene que ver con lo que decía al inicio,
dando como las claves para que la ley y el orden haya sido tan exitosa durante tantos años. Si uno adelanta un poquito el tiempo y viene como a estas épocas, se encuentra que las series de hoy no tienen cara de ser tan duraderas. Entonces, no sé, ¿eso qué tendrá que ver en la historia, en las nuevas audiencias, qué es otra generación? ¿Por qué cree que pasa eso? Bueno, el streaming también ha cambiado ese formato, ¿no? De serie de 24, 22, 24 capítulos por año a temporadas de 8 o 10 capítulos. Y además son un énfasis no en la creación, no tanto en la creación de personajes, sino en las historias. Entonces una historia tiene un final, obviamente. No hay... las series que eran con personajes, La Ley y el Orden, no sé, Doctor House, Petrocelli, te digo de distintas épocas y distintos estilos, vos vendías un personaje y ese personaje se metía en distintas cosas. Ahora vos estás vendiendo una historia que además tiene un personaje y si pegan muy fuerte las dos cosas, puede ser que tenga una segunda temporada en donde la tratarán de armar como sea. Pero generalmente el énfasis ahora está en las historias, incluso en la manera en que se arman, son, bueno, ¿cómo sigue esta historia si hubiera 2 o 3 temporadas? ¿Cómo sigue la historia? Antes no era, esa pregunta no existía, de hecho se trataba de que los personajes cambien lo menos posible, o sea, yo creo que por ahí Breaking Bad empieza, ¿no? empieza con una historia en donde el personaje va cambiando irremediablemente y no puede volver a ser el de la temporada anterior. Y bueno, ese estilo es el que predomina, pero bueno, se extrañan a veces las series del personaje con la que uno quiere estar 10 años. Yo las extraño, pues son las series con las que me crié. Estaría bueno que salgan algunas. Muchísimas gracias y felicidades por este episodio 500. Muchas gracias. Millón de gracias, Claudia. Pasamos a Diario La Voz, Micaela Lucero de Argentina, adelante. Acá está. Tenés el micrófono tapado. Va de nuevo, gracias. Decía que, bueno, que hola, Juan José, y muchas gracias por este espacio. Quería preguntarte un poco por, bueno, el tema, o sea, siendo que justamente tenés experiencia en la serie desde antes y a lo largo de varios años y has vivido tantos cambios, bueno, ¿cómo habías vivido un poco el tema de los protocolos COVID, ¿no? De trabajar con eso. Bueno, como te dije, fui el que volvió primero en La Ley y el Orden, que además fue una de las series que volvió primero. O sea, debo haber sido uno de los 5 directores que volvimos primero y era todo muy experimental. Volvimos primero porque era una serie que ya tenía los guiones, los decorados armados y el elenco armado. Así que era una serie que era fácil a la que era fácil retornar. Mirá, lo vivimos, la verdad, mira, a ese primer capítulo, en vez de los 8 días usuales de filmación, le dimos 10 días. Era un capítulo de casi todos interiores, se llama Remember Me in Quarantine, por si lo quieren ver, hasta en un restaurante chino hicimos en decorado. Se dio 10 días justamente para ver cómo funcionaban los protocolos. Ahí fue cuando se establecieron las 3 zonas, ¿viste? Están los de la zona A, que somos los que estamos cerca de los actores. Siempre, obviamente, se trata de que no se enferme nadie, pero mucho más los actores. Todos los demás son reemplazables. Pero la verdad que funcionó perfecto. Yo te digo, el único problema, las 2 únicas cosas que yo más o menos sufría, y todavía sufro un poco, es el nivel de ruido que hay, porque están los ventiladores entre tomas, la mayor parte del tiempo unos ventiladores muy fuertes andando, y hay que hablar encima con las máscaras. En esa época, qué lástima que no la tengo a mano, pero no sabes lo que era. Yo parecía de la Guerra de las Galaxias, porque tenía triple máscara. Así que bueno, era bastante jorobado. Hablar a través de eso, tenías que gritar prácticamente, y encima con los ventiladores terminabas agotado el día. Y lo otro, el frío que hacía, pues justamente por estos ventiladores yo estaba con campera de invierno como si estuviera en invierno en la calle.
pero nos hemos acostumbrado rapidísimo. La verdad que no, ahora se volvió al schedule, al plan de filmación normal y no, ya está perfecto. De hecho, hay cosas que espero que queden para siempre, como no todos pueden entrar al set, no hay menos gente dando vueltas alrededor que no tiene nada que hacer. Se trabaja más Bien. rápido en un sentido. Millón de gracias, Claro. Micaela. Gracias. Pasamos con Rolando Gallego, Diario Hoy, adelante. Hola Juan, un gusto hablar con vos. Y yo voy a hacer una pregunta que si bien estamos viviendo la época de las plataformas, en donde elencos o actores de un país viajan a otro, yo te quiero hacer una pregunta muy local para nosotros y es, si La Ley y el Orden se hiciera en Argentina, imaginemos un casting, me gustaría, sé que es odiosa la pregunta, pero ¿qué actores pondrías? Uf, mira, si me la tendrías que haber mandado por escrito ayer para darme tiempo a pensar. No es que no, al contrario, estos ejercicios me encantan, pero es para pensarlo, no. Uy. A ver, por lo pronto tendría que. Me estás hablando si las estuviéramos lanzando con la edad que que tenían los actores cuando salió la serie, es decir, 30 y pico, Sí, 40. sí, imaginando que después durante 20 años vamos a estar viéndola en Argentina. No. Paso, perdóname, pero paso, porque encima sí, no. Me pasa lo mismo que en todos los proyectos, a quién elegimos, ¿viste? No, no te la puedo contestar, te pido mil disculpas. No pasa nada. Imagino yo algún actor. Dale. Gracias. Buenísimo, un millón de gracias, Rolando. Pasando a Panamá, Crítica Panamá, Alexis Lorenzo, adelante. Hola, ¿qué tal? Bueno, tengo un pequeño percancito con la cámara, pero igual... Ok. Te estaba buscando y no te veía. Ok, perfecto. Sí, correcto. ¿Qué significa para ti este episodio 500 y qué mensaje crees que envió la serie hasta el momento en 500 episodios a no solo Estados Unidos, sino de manera global, ya que todo el mundo la puede ver? ¿Qué sientes que fue el mensaje que envió la serie exactamente durante todas las historias que han contado hasta el momento? Y bueno, quisiera agregar un poquito más, ¿cómo ves el futuro de la serie exactamente? ¿De esta serie? Sí. Yo creo que esta serie va a seguir hasta que Mariska diga, listo, ya está. Porque me parece que el público no se cansa, que los guionistas no se cansan, y los productores aparentemente tampoco se cansan, así que depende de Mariska. Y tampoco muestra signos de estar, ningún signo de estar cansándose, así que, viste, quién sabe cuánto sigue, por ahí es la serie que nos va a enterrar a todos. Pero y la otra pregunta era, ¿qué dio? Mirá, yo no sé si daría un mensaje específico, pero es una serie en la que se habló francamente de muchos temas, que da mucho para la discusión. Yo insisto que este capítulo 500 es un capítulo súper polémico. Lo discutíamos en el set mientras lo estábamos grabando, además. Y me parece que eso es lo que hizo, ¿viste? Que se vio desde un montón de aristas todo lo que es la relación de género, la relación racial, los crímenes de género, todas las posibilidades, todas las versiones, todas las... generalmente uno cuando lee algo de alguno real en el diario, escucha una campana sola, o viste, con esa cosa que tiene la realidad o el documental, que enfoca en los hechos y no en lo que pasa dentro de las personas. Esta serie, al ser narrativa, al ser de ficción, justamente nos permite también saber qué es lo que pasa con lujo de detalles adentro de la persona, cómo sufre esa víctima o cómo vive ese criminal en un momento privado. Y me parece que eso es una cosa muy importante para ver, y también es algo que hace diferente a la serie y quizás sea uno de los grandes atractivos de la serie también. Buenísimo, un millón de gracias. Seguimos con Costa Rica, Buen Cine, Mario Giacomelli, adelante.
Muy buenas, ¿qué ¿Qué tal, tal, Mario? maestro Campanella? Un placer saludarlo. Muchas Bueno, gracias. tengo una consultita a propósito de una posible, si usted tiene conocimiento de alguna posible adaptación cinematográfica de la serie de La Ley y el Orden, ya que han habido varias producciones inspiradas en series, incluso de mucha trayectoria, o si usted más bien cree que es el formato ideal de la serie, es la televisión simplemente. Mira, que yo sepa, no hay ningún proyecto de eso. Puede ser que lo estén manejando de manera, de manera secreta, pero la verdad que yo sepa, no hay ningún proyecto. ¿Y usted tendría alguna historia? Perdón, es que como usted siempre Sí. trabaja como director, ¿verdad? Y llega dentro de una estructura muy bien armada, le dan un guión con el que trabajar y nunca ha tenido como esa inquietud de escribir un guión suyo para La Ley y el Orden, o si en algún momento le piden algo original, ¿usted tendría lista alguna historia? No, lista no tengo, pero que la podría encontrar seguro. No sé por lo que te decía antes de todos esos deseos, debe haber en algún lugar una Biblia para el programa, como existe para todos los programas a la que los directores no tenemos acceso. Y no sé, quizás yo escribiría un guión en el que pondría todas las cosas que me gustaría hacer en La Ley y el Orden. A mí me gustaría, por ejemplo, explotar mucho más el sentido del humor que tiene Mariska Hargitay, que es muy, muy graciosa. Y bueno, pero viste, por ahí son cosas que la audiencia no aceptaría, no sé, no quiero decir, pero me pones en un aprieto, en un aprieto. Digo, pero sí, eso sería más jugar un poquito más con eso, pero la verdad que son estructuras se hacen con tanta maestría. Yo cuando recibo un guión no puedo creer, ¿viste? No puedo creer que hagan 24 de estos por año con tanta solidez y que sigan viniendo, y que sigan teniendo frescura y que sean distintos y que encuentren vueltas de tuerca a historias que si te la escribo con una frase, por ahí ya las hicieron dentro del programa varias veces, pero son siempre distintas, siempre con un punto de vista distinto, con una vuelta de tuerca distinta. La verdad que es increíble cómo lo hacen y me parece que fuera de mi rango. Claro. Muchas gracias. No, por Millón de favor. gracias, Mario. Adelante, el Sol de México, Belén Eligio. Muchas gracias. Hola, Juan José, buenas tardes. ¿Qué Qué tal, gusto Belén? saludarle. Pues, Juan José, antes que nada me sumo a las felicitaciones por todo su trabajo y pues tantos años en esta serie que pues es una gran historia para la televisión. Por supuesto, preguntarle también, ahorita habló un poquito de cómo ha evolucionado la serie, de cómo también pues ha cambiado la forma en que se presentan los casos. A usted personalmente como director, ¿cómo le ha cambiado pues la manera de abordar este tipo de temas de violencia, temas de género en otras producciones? Lo que pasa es que siempre es un poco distinto, ¿no? Bueno, justamente como una de las cosas que decíamos en El secreto de sus ojos, una de esa lista de cosas que uno quería hacer era mostrar el crimen con la brutalidad con la que con la que lo veían los policías en la vida real, cosa que obviamente por ahí en televisión no se puede hacer. Pero todos los proyectos son distintos, tienen distinto énfasis o se pone el énfasis en distinto lugar. En la unidad de víctimas especiales, el énfasis de todo lo que tiene que ver con la violencia y con el crimen no está puesto en el género, no está puesto en tratar de lograr una buena escena de acción, sino que siempre tiene un contenido dramático y emocional fuerte. Entonces se filma distinto que si vos estás haciendo una película, no sé, Duro de Matar. ¿Viste? Son distintas, no, son las dos cosas, me gusta mucho, pero se filman de manera distinta. Hay una espectacularidad en la película de género versus un realismo en La Ley y el Orden que es totalmente distinto. Así que cada proyecto tenés que ver cómo se hace.
Y de hecho, te diría que en La Ley y el Orden no es que se vea generalmente, cuando encontrás un hecho de violencia ya pasó. O sea, no es una serie en la que transcurran mucho, en la que haya muchos momentos de violencia. Mira, si no me equivoco, no me tocó ninguno. El momento, ¿no? El momento en que se mata a alguien. Encontrar cadáveres un montón, pero escenas de violencia, escenas en donde la violencia está ocurriendo, me parece que no tuve. No es una serie muy de eso. Buenísimo, un millón de gracias, Belén. Uh-huh. Adelante, Cine Premier, José Roberto. Hola Juan José, buenas tardes. Pues Hola. a mí me gustaría preguntarte, en estos 22 años que ya llevas dirigiendo episodios de esta serie, ¿cuál ha sido el cambio más sustancial en la estructura de los episodios que tú te has encontrado? Y pues, ¿cómo te has enfrentado a ese cambio, ¿no? A esos cambios. Sí, el cambio es una buena pregunta. El cambio más sustancial es el que yo creo que mencioné antes, que es el pase de una serie que era sobre cómo resolver, cómo encontrar al culpable de un asesinato, a una serie en la que ahora casi siempre ya sabés quién es el culpable de entrada, y lidia más que nada con las repercusiones emocionales de ese crimen. Entonces, bueno, el cambio principal, además de los cambios de estilo visual que fue cambiando y desarrollando, y permanentemente eso estamos siempre jugando con eso, ¿no? y buscando alguna diferencia temporada a temporada, pero el cambio principal fue justamente en la actuación y el involucramiento emocional de los personajes principales con el caso. Antes los personajes la serie era como heredera de Dragnet, de la vieja serie Dragnet, que la frase famosa del detective era "Just the facts, ma'am". ¿Te acordás que era solo los hechos, señora? Y los personajes estoicos no demostraban demasiado sus emociones, ¿viste? El típico detective de la novela negra. En cambio ahora los personajes son muy afectados en su vida personal, se involucran en las historias, entonces hay un trabajo emocional de los actores que es mucho más complejo y rico de lo que era hace 15 años atrás. Muchas gracias. De nada, de nada. Millón de gracias, José Roberto. Pasamos a tiempo de series. Catalina Serrano, Colombia, adelante. Hola, Juan José, un placer. ¿Qué tal? Mi pregunta es, teniendo en cuenta que en Latinoamérica, sobre todo, La Ley y el Orden todavía es una serie del canal de televisión de Universal, con este tema del streaming, ¿tú cómo ves o en qué radica el éxito en que siga siendo pues tan exitosa, que siga teniendo público que lo acompaña desde hace 23 años o gente que se haya ido sumando a esta serie, teniendo en cuenta que todavía pues tiene esa pelea con el streaming y el canal de televisión? Perdona que voy cambiando los ojos porque vas cambiando de posición en la pantalla. No te preocupes. Mirá, bueno, se aplica lo mismo, se aplica a lo que decía antes. La gente sigue fiel a la serie o se va sumando gente nueva porque la serie va evolucionando. Y además ha tenido una habilidad. Fíjate que cuando las series... ¿Conoces la expresión jumping the shark? ¿No? Es saltar el tiburón. Muchas veces las series, cuando tratan de complejizar a los personajes, es cuando mueren. ¿Viste? Los personajes no evolucionan naturalmente, cambian demasiado drásticamente, se convierten en caricaturas del personaje que con las excentricidades que se mostraban en las primeras temporadas con sutileza se convierten en payasescas, ¿viste? Y generalmente pasa eso, y esto acá lo han evitado con una maestría de torero, te digo. Ha sido una evolución lenta, casi invisible,
Y realmente en ese sentido nunca han saturado, nunca han saltado el tiburón. Cada tanto hay un capítulo clásico, ¿viste? Un capítulo clásico en donde hay que encontrar el asesino. Le dan un descanso al personaje de Benson, protagoniza otro personaje. Creo que han logrado evitar todas las trampas de las series duraderas, y por supuesto la gran ayuda que es una serie que refleja la sociedad, en una sociedad cambiante, no tiene más remedio que ir cambiando, ¿no? Muchísimas gracias. Buenísimo. Y ya la última pregunta, pasamos a Catalina Dugli, Argentina, el portal. Adelante. ¿Qué tal, Catalina? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás, querido? Vos hiciste recién un cruce en la primera charla, muy emotivo para los argentinos, que es La Ley y el Orden y El Secreto de sus Ojos. Entonces quiero saber si puntualmente hay cosas en El Secreto de sus Ojos que vos hayas sacado. ¿Cuánto de Meloni tiene Darín? ¿Cuánto de Mariska tiene Soledad Villamil? No sé, algún detalle. Mira, además, hay mucho, yo no puedo contar. Tengo algo más, sí. porque después no puedo preguntarte, si después que te ganaste el Oscar te empezaron a tratar distinto. No, en realidad ellos me ayudaron un montón. Bueno, me ayudaron con el traje, también porque estaba justamente haciendo un capítulo, cosa que pasó después en House también con el Secreto de sus Ojos, yo estaba haciendo un capítulo con el hijo de la novia, cuando fue nominado el hijo de la novia. Bueno, contame qué tiene. Mira, en realidad yo te diría que no en cuanto a los personajes, pero sí en cuanto a lo que yo les digo que pasa en el backstage. ¿Viste? A veces se ponen a improvisar medio en chiste de cómo haría la escena yo, quiero decir yo, no el personaje que yo hago, sino yo, y bueno, y ese tipo de cosas es que se asustan, o sea, ¿viste? Tienen dudas, inseguridades y todo eso, bueno, eso sí, como te digo, mira, después que vieron la película en una función privada que se hizo en Los Ángeles, me escribió una de las autoras y me dice, hiciste el capítulo que quisimos hacer siempre. Pero más que nada por eso, ¿no? Por el sentido del humor de los personajes. Que ahora creo que la serie se lo permite mucho más, igualmente. Sí. Pero o sea que no hubo cambio de estatus. Te ganaste el Oscar, te siguieron tratando igual. Siempre, sí, porque siempre me ha tratado bien desde el primer día. Ya, ya habíamos pasado por eso con el hijo de la novia. Claro. Bueno, muchísimas gracias, querido Juan. No, gracias a vos. Millón de gracias, Catalina. Ahora pasamos de nuevo con Javier Poza. Un agradecimiento profundo a todos por acompañarnos. Y bueno, mil disculpas que no hay tiempo suficiente para las infinitas preguntas que nos encantaría hacerle a Juan José. Así es, Mariela, muchísimas gracias. Nunca hay tiempo suficiente para hablar con una personalidad como tú, Juan José. Siempre como reportero, como periodista, se nos quedan cosas en el tintero. Veo muchas manos aquí levantadas de mis compañeros periodistas, a quienes les mando un abrazo enorme y les agradezco profundamente, de verdad, que nos hayan acompañado en este evento virtual de prensa que resulta histórico, ¿no? Ahorita que yo los veía y te escuchaba, Juan José, respondiendo las interesantes preguntas de mis compañeros, me daba yo cuenta de lo afortunado que soy, y me imagino que ellos también se deben de sentir muy afortunados de ser parte, de este hecho histórico en la televisión latinoamericana. El episodio 500 de una serie que lleva 23 años al aire, estando más vigente que nunca, de verdad. Y como latinoamericano, pues es un honor, Juan José, que tú estés dirigiendo este capítulo en especial, por algo. Muchas gracias. Llamar. Eso tiene que ver lógicamente con tu talento. Así es que, pues bueno, yo lo celebro, Juan José, y te agradezco muchísimo esta conversación, este tiempo que te abriste en tu apretada agenda para platicar acerca del capítulo 500, que hoy se estrena a través de Universal TV. De verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, a todos ustedes. Muchas gracias.